Estados Unidos se prepara para evacuar su embajada en Afganistán ante la ofensiva del Talibán, que sigue ganando ciudades clave. El Departamento de Defensa acelera los planes para sacar de Afganistán a todos los estadounidenses ante la previsión de que el gobierno pueda caer en los próximos 30 días, mientras se busca un compromiso de los talibanes de no atacar la embajada de Kabul. Este viernes, los insurgentes capturaron las importantes ciudades de Kandahar y Lashkar-Gah. El rapidísimo avance de los talibanes en Afganistán supera las previsiones más negativas de Estados Unidos y obliga a preparar con celeridad planes de evacuación de todos sus ciudadanos en el país. El Pentágono está movilizando más de 3.000 infantes de marina para una posible evacuación de la embajada de Estados Unidos en Kabul, ante la estimación de que el gobierno afgano puede caer en un mes debido al rápido progreso talibán, según informaron fuentes militares y gubernamentales. El Departamento de Defensa acelera así sus planes para sacar a todos los estadounidenses del país. Una evacuación de estas características, explicaron fuentes del Pentágono al diario The New York Times, y luego en rueda de prensa de su portavoz, Ned Price, implica una fuerte movilización de militares que aún están en Afganistán para llevar a las personas al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai y garantizar su seguridad hasta que lleguen aviones militares de transporte a recogerlos. Price dijo que un núcleo del personal diplomático permanecería en la embajada de Estados Unidos, fuertemente fortificada para continuar con su trabajo diplomático y consular, pero se negó a decir cuántos serían. El gobierno de Biden también acelerará la salida de afganos que han trabajado con el gobierno de Estados Unidos y han solicitado asilo. En paralelo, tienen lugar unas conversaciones clave. Los negociadores estadounidenses están intentando que los talibanes les garanticen que no atacarán la embajada si toman la capital, según dos funcionarios estadounidenses consultados por el Times. La embajada de Estados Unidos emitió este jueves una nueva alerta urgiendo a los estadounidenses que dejen Afganistán inmediatamente usando las opciones de vuelos comerciales disponibles. Los talibanes están cerca de controlar todo el norte del país y han tomado la estratégica ciudad de Ghazni, unas 90 millas al sur de Kabul, lo que los posiciona para atacar la capital. Caen otras ciudades clave. Este viernes, los insurgentes tomaron las importantes ciudades de Kandahar y Lashkar-Gah, en el centro sur del país. Kandahar está completamente conquistada, dijo un portavoz de los talibanes en Twitter, y lo confirmaron autoridades y residentes locales. Horas después, una fuente de seguridad afgana confirmó que los insurgentes tomaron Lashkar-Gah, capital de la provincia vecina de Helmand, informó la AFP. Según esta fuente, funcionarios y militares evacuaron esta ciudad tras llegar a un acuerdo con los talibanes. Antes de que se anunciara la toma de Kandahar, las desmoralizadas tropas afganas cedieron Herat, en el noroeste. En una sola semana, los talibanes se han hecho con un tercio de las 34 capitales provinciales del país. Se han superado las peores previsiones. Un informe de inteligencia estadounidense de junio que publicó el miércoles The Washington Post hablaba de que Kabul podía caer en 90 días y el gobierno afgano en 6 meses, con la salida de las tropas estadounidenses del país después de 20 años, que se completará el 31 de agosto. Sin embargo, ahora la estimación del gobierno de Biden, según fuentes oficiales del Times, es que el gobierno afgano pueda caer ya en septiembre. En este contexto, un batallón de la Marina de varios cientos de soldados está ya en el recinto de la Embajada de Estados Unidos en Kabul, y es el responsable de evacuar la sede diplomática, que tiene 4.000 empleados, entre ellos 1.400 estadounidenses. En paralelo, el Pentágono ha movilizado a una unidad expedicionaria de la Marina con más de 2.000 soldados a una posición cercana a la ruta aérea sobre el oeste de Pakistán, desde donde puede desplegar sus fuerzas en Afganistán, como un equipo de respuesta rápida que podría empezar la evacuación de la embajada en un día, según las fuentes de The New York Times.
También se ha previsto el escenario de una evacuación de la embajada interrumpida por un enfrentamiento con los talibanes. Por eso se ha entrenado a un grupo de marines como destacamento de evacuación y se les ha dicho que deben estar preparados para tal acción la semana que viene en 96 horas, indicaron las mismas fuentes. Mucho más diversa y multirracial. Los latinos impulsaron el crecimiento de la población de Estados Unidos en la última década. La Oficina del Censo publicó este jueves cifras que hacen un zoom en los condados, ciudades e incluso calles de cada barrio del país, y que son clave para dibujar los mapas electorales para el Congreso y legislaturas estatales. La población de Estados Unidos es mucho más diversa y multirracial. Ese fue el hallazgo en el que funcionarios de la Oficina del Censo hicieron mayor énfasis al revelar este jueves nuevas cifras que son clave para dibujar los mapas electorales y mover fondos hacia cada costado del país, en una población que creció a un ritmo mucho más lento en la pasada década. Fueron los hispanos los que propulsaron el incremento, mientras que los blancos registraron su primer declive poblacional desde que se realizan los censos. La población hispana o latina, que incluye a personas de cualquier raza, creció 23% en los últimos 10 años, a 62,1 millones. Otro motor del crecimiento entre 2010 y 2020 fue la población que se identifica como asiática únicamente, que aumentó un 35% en ese lapso. Por el contrario, la población que se identifica solamente como blanca cayó 8,6% desde 2010, a 204,3 millones, mostraron los nuevos datos. Esa población sigue siendo la más numerosa de Estados Unidos, pero se redujo por primera vez desde 1790. Otro retrato que ayuda a entender por qué Estados Unidos es ahora más diverso es el inmenso incremento de 276% en la cantidad de personas que se identificaron como multirraciales. Fueron 33,8 millones, muy por encima de las 9 millones de 2010. De hecho, cambios realizados a dos preguntas que permitieron que los hispanos pudieran marcar tanto etnicidad como raza, evidenciaron cómo escogieron más la alternativa multirracial que la de solo blanco. Los números de este jueves llegaron con meses de demora debido a la pandemia del COVID-19 y tienen el objetivo de dibujar la conformación de los distritos legislativos a nivel estatal, lo que se anticipa como una batalla con potenciales implicancias en las elecciones del 2022. Llegan también luego de decepcionantes datos arrojados por el primer reporte que la Oficina del Censo publicó en abril. Estados con gran presencia hispana como Arizona, Florida y Texas mostraron un aumento poblacional menor al que había sido proyectado, y eso sumó a su vez menos escaños de los anticipados para esos estados en el Congreso en Washington, D.C. Un zoom al porqué del crecimiento más lento. El informe de la Oficina del Censo de abril mostró que la población de Estados Unidos creció entre 2010 y 2020 al segundo ritmo más lento desde que se llevan registros, tasa que fue superada solo por la de la década de 1930. El informe de hoy hace un zoom en los condados, ciudades e incluso calles de todo el país, lo que ayudará a comprender al detalle los cambios poblacionales. La población se redujo en poco más de la mitad de todos los condados del país y fueron las áreas metropolitanas las que se concentraron los mayores aumentos. Esas zonas, donde residen más de 50,000 personas, concentran actualmente el 86,3% de la población. Las llamadas áreas micropolitanas, donde viven entre 10,000 y 50,000 personas, albergan al 8,3%. El 5,4% vive en zonas más rurales. Muchos condados dentro de áreas metro registraron crecimiento, especialmente aquellos en el sur y en el oeste. Sin embargo, como hemos estado observando en nuestras estimaciones anuales, nuestra nación está creciendo a un ritmo más lento que antes.
dijo Omar Perry, demógrafo senior de la Oficina del Censo. Si nos adentramos más en las cifras, las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos siguen estando en estados con una gran población latina: Nueva York, California, Illinois, Texas y Pensilvania. La ciudad de Nueva York lidera con 8,8 millones de personas, seguida de Los Ángeles con 3,9 millones y Chicago con 2,7 millones. Phoenix fue de la ciudad grande que más personas atrajo en los pasados 10 años. Su población creció poco más del 11%, superando la de Filadelfia y subiendo al quinto puesto del listado.